Vamos entonces, para continuar con el mismo tema, hablemos entonces ahora de la corteza y del tronco encefálico. Ya sabemos entonces la médula, entonces ahorita hablemos de la corteza y del tronco del encéfalo. El homúnculo motor de los doctores Penfield y Rasmussen, ¿cierto? Muy chistositos. Es el famosísimo homúnculo. Esta es la representación gráfica de cómo está representado en nuestra corteza cerebral cada una de las partes de nuestro cuerpo. Entonces volvemos. Ya habíamos hablado de la zona somática sensitiva, ¿se acuerda que quedan por acá? Que la habíamos visto hace rato. Toda esta era la zona, perdónenme. Ya habíamos hablado de toda esta zona sensitiva, ¿se acuerda? La somática sensitiva 1, la 2 y la somática sensitiva de asociación. Habíamos hablado de la corteza occipital, de la temporal. Ahora vamos a hablar de la corteza, pero motora. Esta era cómo llegaba la información acá, cómo llegaba la información auditiva, cómo llegaba la información visual, cómo llegaba la información de los receptores de calor, de dolor, de tacto, de presión. Ahora vamos a ver cómo la corteza devuelve esa información. Entonces a esa corteza le vamos a llamar corteza motora. Y la corteza motora la vamos a dividir en tres zonas. La corteza motora primaria, que es esta que le estoy señalando acá. ¿Cierto? El área premotora, que es esta que le estoy señalando acá. Y el área motora suplementaria, que es esta zona que estamos viendo acá. Entonces, la corteza motora la dividimos en tres. Corteza motora primaria, área premotora y área motora suplementaria. ¿Listos? Muy bien. Vamos a referirnos a cada uno de ellos y para qué sirve. Entonces, la corteza motora primaria está dada por la primera circunvolución de lóbulos frontales delante del surco central. Es la parte anatómica que ustedes conocen mejor que yo. Una mitad controla los músculos de la mano, casi la mitad de toda la corteza motora primaria. Por eso el homúnculo, devolvámonos acá. Mire qué es lo más grande del homúnculo. Manos, boca. La mitad de este muñeco son manos y boca. Eso es lo que me está diciendo aquí. Que la mitad controla los músculos de las manos y del habla. Manos, mírelo acá. Manos y habla. La mitad de toda esta corteza la representan estos dos. La excitación de una neurona aislada de esta zona que baje allá a los músculos activa movimiento específico de grupo de músculos. Entonces, por eso, para mover la mano tenemos neuronas de acá que mandan información o para hablar. El área premotora. Entonces, el área premotora es esta zona de acá. Estas son las áreas premotoras y suplementarias. Esta es la suplementaria, esta es la premotora. Ojo con el área premotora, que es muy importante, muy interesante. Está delante de la corteza motora primaria, sí, porque la corteza motora primaria es esta. Está delante acá. 1 a 3 centímetros. Limita con el área suplementaria. Mire, acá está el área suplementaria, aquí está el área motora, premotora. Tiene una organización topográfica muy parecida a la que tiene la primaria, mostrándonos dónde está la boca, dónde está el tronco aquí. Nos ayuda a señales para movimientos complejos, entonces el área premotora, el área motora primaria es la que nos manda información gruesa, pero el área premotora ya hay señales para movimientos complejos. ¿Cómo los manda? El área premotora anterior produce una imagen motora, los manda al área premotora posterior, a la corteza motora primaria o ganglios basales o el tálamo. Estos mandan información hacia abajo y activan músculos y puede regresar alguna parte de la información por la corteza motora primaria. A veces se ha descubierto en animales y se ha dicho que en los humanos también los tenemos. Algunas neuronas de esta zona se llaman neuronas en espejo. Son neuronas que son capaces de, como su nombre lo indica, de imitar movimientos, ¿cierto? Y hacer que se produzcan movimientos por imitación. Por ejemplo, se ha demostrado en los chiquitines, ¿cierto? Cuando usted hace ciertos movimientos, ellos después comienzan a repetirlos. Por ejemplo, los enseñan a aplaudir. Entonces, gracias a neuronas en espejo,
que hacen imitación de esas funciones motoras y cumplen esto. ¿Para qué me sirve? ¿Qué se ha demostrado? Que esas neuronas en espejo nos ayudan ¿en qué? En el aprendizaje de nuevas técnicas ¿y cómo lo hacen? Por imitación, ¿cierto? Simplemente viendo y repitiendo la información. Esa es el área premotora. Entonces el área premotora es un área muy importante que produce movimientos muy complejos, muy específicos. Y la motora suplementaria está ubicada. Esta es la suplementaria. Esta es la premotora. En la cisura longitudinal y corteza frontal superior, da estímulo para contracciones bilaterales. Esto es muy importante, mientras que la corteza motora primaria y el área premotora pueden mandar información de tipo unilateral para mover un grupo de músculos de un solo lado del cuerpo, para mover una mano, una pierna. En cambio, el área motora suplementaria da estímulo para contracciones bilaterales, entonces nos ayuda en movimientos posturales de todo el cuerpo. Mientras que la premotora y la corteza motora primaria mandan información. Por lo regular, la corteza motora primaria lo que hace es mandar información para que estos la ubiquen. Pero la premotora es de movimientos complejos. Y pueden ser unilaterales. Pero la suplementaria tiene la característica que manda estímulos para que las contracciones sean bilaterales, y la bilateralidad de la información nos ayuda a tener movimientos posturales en todo el cuerpo. Por ejemplo, nos ayuda a la fijación de segmentos corporales, de las piernas, de los brazos. Nos ayuda a tener movimientos posturales o asumir posturas de la cabeza y los ojos de manera bilateral. Muy bien, ahora hablemos de áreas especializadas, ya de áreas mucho más concretas. Esto es zona del área premotora. Y aquí encontramos un área tan especializada como una que se llama el área de Broca y del lenguaje. El área de Broca, que es esta que está mostrando aquí en rojo, que hace parte del área premotora, nos ayuda a una cosa muy importante, a la formación de palabras. Entonces, hace que podamos emitir palabras completas y relacionadas con la actividad respiratoria de las cuerdas vocales. Esta área de la Broca y del lenguaje van de la mano, queriendo decir que para que yo pronuncie una palabra, tengo que hacer la actividad de la formación de las palabras, pero además mis cuerdas vocales, que son las que están formando las palabras, tienen que tener una actuación también con la respiración, porque de otra manera no podríamos hablar. Entonces, el área que me permite a mí formar palabras completas se llama el área de Broca. Hay otras áreas, como la de los campos de movimientos oculares, que están por encima del área de Broca y me ayuda a los movimientos voluntarios de los ojos, por ejemplo, para hacer seguimiento de algún objeto. Hay otro que también está en el área premotora, que se llama el área de rotación de la cabeza. Está vinculada con la de movimiento de los oculares y dirige la cabeza hacia los objetos. Mire que cuando yo puedo mover los ojos solos, pero yo también a veces necesito girar la cabeza. Esta me ayuda a mover los ojos, esta me ayuda a girar la cabeza. Hay algunas áreas también en el área premotora para habilidades manuales. Dice que no todo el mundo tenemos las mismas habilidades manuales. Entonces hay gente que tiene más desarrollada esa zona del cerebro, el área premotora. Entonces, para coordinar movimientos de las manos sobre todo. Entonces, ¿cómo se pudo demostrar que esa área existía y que hacía esa función? Porque cuando se produjo daños específicos de esa zona, el paciente quedaba con una cosa que se llama apraxia motora, o sea, no era capaz de coordinar movimientos de las manos para hacer manualidades. Muy bien, entonces ya conocemos que el área más específica de todas es el área premotora, la más especializada. El área, la corteza motora primaria lo que hace es mandar la información o a la premotora o a la suplementaria, y que la suplementaria nos ayuda de manera bilateral, sobre todo a postura, a movimientos. Ahora, ya sabemos entonces que existe la corteza motora y que tiene 3 zonas. Ahora, ¿cómo manda la información o por dónde manda la información para que los músculos ejecuten eso que ella dijo allá arriba? Pues la corteza tiene unas vías que comunican con la médula, y ese fascículo que va como una vía, como de Pasto a Chachagüí, esta es de corteza médula, por un fascículo que se llama fascículo corticoespinal. Es una vía directa, no hace escalas en ningún lado. ¿Para qué me sirve? Porque es una vía tan directa. Para movimientos
detallados y diferenciados hacia manos y dedos. Pero algunas de estas se pueden desviar y algunas de estas fibras cogen camino para otros lados, como para ganglios basales, cerebelo o núcleos del tronco, y pueden mandar una información indirecta a los músculos. Veamos aquí la vía. Entonces esa vía directa, o también llamada vía córtico-espinal, también tiene un nombre, que es el que más comúnmente ustedes van a oír hablar allá en la clínica, y van a oír hablar de la vía piramidal. ¿Cuál es la vía piramidal? La vía directa entre la corteza y la médula espinal. También se llama vía piramidal. ¿Por qué? Porque forma unas neuronas en forma de pirámides. ¿De dónde nace la vía corticoespinal o piramidal? Un 30% de la corteza motora primaria. Mire, ¿se acuerdan de la corteza motora primaria? Un 30% del área premotora y suplementaria. O sea, el 60% de las neuronas que forman la vía corticoespinal o vía piramidal provienen de la corteza motora. Tanto la corteza motora primaria, la corteza premotora y la corteza motora suplementaria. Y un 40% somatosensitivas. Provienen de la parte sensitiva, fíjense ustedes. ¿Por dónde baja? Atraviesa la cápsula interna, desciende por el tronco, forma pirámides del bulbo raquídeo. Las fibras cruzan, ahorita lo veremos allí, en la parte inferior del bulbo y descienden por fascículos corticoespinales laterales de la médula y llegan hasta las interneuronas que ya conocemos de la sustancia gris medular. Pocas neuronas sensitivas hacia la asta posterior y muy pocas directamente a motoneuronas anteriores. Entonces, mira, aquí está la corteza, aquí está el brazo posterior de la cápsula interna, el cuerpo calloso, base del pedículo del mesencéfalo, fascículos longitudinales de la protuberancia, el bulbo raquídeo, algunas se decusan y llegan por la parte lateral hasta la zona de la médula espinal. Bien. Entonces, las fibras predominantes son mielínicas de 16 micrómetros, de estas neuronas que forman estas fibras corticoespinales o haz piramidal. Nacen en células llamadas células de Betz, que la mayoría son de la corteza motora primaria. Son neuronas grandes que viajan su información a 70 metros por segundo, rápidas. Pero son poquitas, componen el 3% del fascículo, que más o menos es 1.000.000. No, y el 97% restante de la vía corticoespinal son fibras de menor tamaño. Bien, entonces ya sabemos que esa es la corteza o la vía, perdóname, la vía piramidal que va de la corteza a la médula directamente. Hay otras vías desde la corteza motora, unas que dan acciones procedentes de las células gigantes de Betz, colaterales cortas hacia la propia corteza, otras se van al núcleo caudado y al putamen, otras se van al núcleo rojo y por ahí forman un fascículo que se llama rubro espinal, que llega hasta la médula espinal. Otras ayudan a la formación reticular y núcleos vestibulares por fascículos retículo y vestíbulo espinales, que también llegan a la médula y al cerebelo por el fascículo retículo y vestíbulo cerebeloso, del cual hablaremos después cuando hablemos de cerebelo. En la protuberancia forman las fibras cerebelosas hacia el cerebelo, también a los núcleos olivares inferiores por fibras olivocerebelosas hacia el cerebelo. Entonces hay varias vías, ¿no? No solamente esa que acabamos de describir. Algunas fibras sensoriales son recibidas por la corteza, fibras subcorticales somatosensitivas de la corteza parietal, de la corteza frontal por delante del área motora, de la corteza visual, auditiva, o sea, cuando mueve uno un músculo, en otras palabras, o cuando uno para o cuando uno camina, no solamente se da gracias al estímulo motor puro, sino que también se da gracias a lo que uno está viendo, a lo que el cerebro está oyendo, a lo que el cerebro está interpretando. Entonces viajan desde el hemisferio cerebral opuesto y cruzan por el cuerpo calloso. Algunas somatosensitivas desde el complejo ventrovasal del tálamo, sobre todo allá reciben señales táctiles cutáneas, articulares, musculares, desde la periferia y nos dices qué tan duro me están tocando, si me debo retirar o no, si debo mover el músculo o no, si me están apretando o no. De los fascículos de los núcleos ventrovasales y anterior del tálamo que reciben del cerebelo y ganglios basales para el control del movimiento, me dicen entonces.
y mandamos información para saber si debo corregir algún movimiento, si debo saltar, si debo brincar para esquivar algún obstáculo desde el cerebelo. De núcleos intralaminares del tálamo que controlan la excitabilidad de la corteza. En otras palabras, decimos, para yo mover un músculo, no solamente necesito la información de la corteza motora o de la médula espinal o del tronco encefálico, sino que también alguna información de tipo sensitivo me hará que yo me mueva o no me mueva. Algunos de ellos, por ejemplo, tenemos uno que se llama el núcleo rojo, es una vía alternativa a la corticoespinal que vimos o a la piramidal que ya describimos. Este núcleo rojo está situado en el mesencéfalo, que hace parte del tronco encefálico, como ustedes lo saben perfectamente bien. Está relacionado con, entonces, esa área corticoespinal o esa vía corticoespinal. Recibe fibras, ese núcleo rojo, de la corteza motora primaria por un fascículo que se llama córtico de la corteza, rúbrico. Rúbrico viene de rojo. Y hacen sinapsis en la porción magnocelular de esta zona del mesencéfalo, en la parte inferior. Allí nacen las fibras rubroespinales, entonces rubro es rojo, hacia la espina. Miren, venimos de la corteza, pasamos por el mesencéfalo y ahora nos vamos a la espina. Decusan en el tronco, siguen hacia las columnas laterales de la médula espinal, llegan a las interneuronas de la sustancia gris y a las motoneuronas anteriores. Miren lo importante que fue haber recibido la clase anterior, uno poder entender a dónde es que llega. Pero esta vía del núcleo rojo del mesencéfalo no solamente hace conexión con la médula espinal, sino que también hace conexión con el cerebelo. Entonces aquí está la corteza motora, aquí está el fascículo córtico rúbrico, que quiere decir neuronas que viajan desde la corteza y llegan aquí al núcleo rojo en el mesencéfalo. ¿Y de aquí a dónde bajan? Hacia la espina, y entonces forman el fascículo rubro rojo espinal. Sencillo, ¿no? Si viene de la corteza al rojo, córtico rúbrico. Y si es del rojo a la espina, rubro espinal. Entonces forman un sistema que se llama córtico rubro espinal. ¿Para qué me sirve? Es una vía accesoria entre la corteza y la médula. Digamos que la carretera principal es de corteza a médula y se llama vía piramidal. Pero podemos tener una carretera alterna que llega a un pueblito intermedio. El pueblito intermedio se llama el mesencéfalo con su núcleo rojo. Entonces esa vía va de la corteza, del núcleo rojo a la médula. Es una vía accesoria entre la corteza y la médula. ¿Para qué me sirve? Para movimientos musculares, excepto manos y dedos. Porque para los movimientos finos de manos y dedos va la vía córtico-espinal, o sea, la vía piramidal. Para ya no movimientos tan exclusivos y detallados como lo que les producen las manos y los dedos, podemos utilizar esta. Las fibras córtico y rubroespinal se llaman sistema motor lateral de la médula. Y hay una vía que es muy interesante y que no la pueden olvidar, porque cuando vean farmacología, algunos fármacos producen unas lesiones, perdóname, unas alteraciones del sistema extrapiramidal. Pues ya sabemos que el sistema piramidal es el de la corteza a la médula. Que hay otro alterno, que es el sistema córtico rubroespinal. Pero hay otro que no tiene nada que ver con ellos dos, entonces se llama sistema extrapiramidal. Entonces, la porción del cerebro y el tronco encefálico por acción motora fuera del sistema piramidal y del córtico espinal se llama sistema extrapiramidal. Atraviesa ganglios basales, formaciones reticulares, los núcleos vestibulares y rojos. ¿Y para qué me sirve este? Controla el movimiento. Cuando un paciente tiene una lesión del sistema extrapiramidal, lo va a manifestar con alteración del movimiento. Después, cuando vean farmacología, ya lo vamos a volver a recordar. Ustedes me van a decir, si usted nos dijo, si es que yo soy el que les dicte de farmacología en esa época, ustedes me van a decir, sí, usted nos habló de ese sistema extrapiramidal. Cuando yo les diga, este medicamento produce un extrapiramidalismo, ¿qué quiere decir? Que estimula mucho esa vía. Entonces, siempre todo sistema, toda vía del sistema nervioso forma unas columnas celulares verticales, lógicamente que son los que forman la vía. Aquí no es la excepción. Entonces se estimula el grupo de músculos sinéricos o un solo músculo, esas columnas verticales de neuronas.
También se ubica en 6 capas. La quinta capa es el de las fibras corticoespinales, ya dijimos, o sea, la vía piramidal. Señales recibidas entran por la segunda y la cuarta capa, y la sexta comunica a otras regiones de la corteza. Tipos de neuronas que encontramos, ya lo hemos hablado hace rato cuando hablamos de la parte medular y hablamos de los usos musculares y hablamos del órgano tendinoso de Golgi, algunos núcleos dinámicos o neuronas dinámicas y neuronas estáticas. Las neuronas dinámicas producen excitación de alta velocidad al inicio de la contracción y es la que nos ayuda a desarrollar la fuerza inicial. Por ejemplo, yo quiero pararme, entonces en este momento el músculo tiene que cambiar su longitud, el músculo tiene que moverse, entonces ahí se produce y ahí se estimulan las neuronas dinámicas. Para yo mantener el movimiento, entonces ya necesito unas neuronas que sostengan eso, entonces ya serán neuronas de tipo estático. Dice que luego disparan a ritmo más lento para mantener la fuerza de contracción y poder mantener lo que estamos haciendo. ¿Cómo se produce la retroalimentación a la corteza cerebral para saber cómo estamos ejecutando las cosas? Se llama retroalimentación somatosensitiva de la corteza y ya lo explicamos en la primera clase, por eso va a ser muy sencillito. ¿Se acuerdan de los usos musculares y los órganos tendilosos? Sí, ellos mandan y le informan a la corteza cómo está elongado el músculo y cómo está tenso el tendón. Si el movimiento, o sea, en otras palabras, si el movimiento se está ejecutando bien o no se está ejecutando bien. Pero no solamente la corteza recibe información de los usos musculares y de los órganos tendinosos, sino que también recibe información de los receptores táctiles en piel y músculo, diciéndome si me están apretando, si el músculo está bien o no está bien. Por lo regular, producen una retroalimentación positiva y entonces, ¿qué hace cuando la retroalimentación somatosensitiva que llega a la corteza es positiva? Le dice que refuerce la contracción muscular, que está bien, que no tiene ningún problema. Este es simplemente un gráfico para que ustedes se den cuenta de todo lo que hemos visto. Muy bien. Entonces ya sabemos cuáles son las áreas de la corteza motora. Ya sabemos por dónde llega la información, las vías, a dónde manda la información y por dónde la manda. Entonces ya hemos completado esa parte. Ahora hablemos del tronco encefálico. Recordemos que las partes del tronco encefálico son el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, que se considera el tronco encefálico como una prolongación de la médula espinal, con esas 3 porciones, de abajo hacia arriba o de la más distal a la más proximal, bulbo, protuberancia y mesencéfalo, el mesencéfalo es el que está más pegado al encéfalo, que esa prolongación que el tronco, al ser una prolongación de la médula espinal, tiene núcleos sensitivos y motores, tanto para la cara como para la cabeza y para distribuir. ¿Qué importancia tiene ese tronco encefálico? Ya lo hemos hablado muchas veces en las clases que hemos tenido. Nos ayuda a controles especiales como cuáles. ¿Se acuerdan que allá en el tronco encefálico está el centro respiratorio? ¿Se acuerdan del núcleo ante, dorsal, ventral, neumotáxico? También está el núcleo del control cardiovascular. Y entonces recuerdan ustedes del que estimula la frecuencia cardíaca o el que disminuye la frecuencia cardíaca dependiendo de la presión arterial. La función digestiva, ¿cierto? Y nos va a mandar información el tronco encefálico para saber si tenemos hambre o no a partir del tálamo también. Y algunos movimientos estereotipados. Cuando hablamos de movimientos estereotipados, estamos hablando de movimientos específicos de manos, ¿cierto? Por ejemplo. También nos ayuda al control del equilibrio junto con el cerebelo, el oído interno, y a los movimientos oculares. O sea que tiene muchas funciones específicas el tronco encefálico, además de las gruesas que ya tiene. ¿Cómo lo hace? Mire, este es el tronco encefálico, y entonces esta es la parte del bulbo, la parte de la protuberancia y la parte del mesencéfalo. Entonces, lo que tiene que ver con la protuberancia o puente se llaman pónticos, porque viene de puente. Entonces hay unos núcleos reticulares pontinos, unos núcleos vestibulares y unos núcleos reticulares bulbares. Entonces, los reticulares, que son los pontinos y los bulbares, son estos y estos.
¿Para qué sirven esos núcleos reticulares pontinos y bulbares? Pontinos viene de puente y bulbares de bulbo. Entonces, los núcleos reticulares pontinos envían señales descendentes hacia la médula por el fascículo retículo espino-pontino, que termina allá abajo en la médula, en motoneuronas anteriores mediales del músculo, para músculos axiales. ¿Y cuáles son los músculos axiales? Los que nos ayuden a sostener contra la gravedad. Los músculos axiales son los que también se llaman músculos antigravitatorios. ¿Cuáles son los músculos antigravitatorios? Pues los que nos mantienen en pie, los músculos de la columna vertebral y los músculos extensores de las extremidades. Los que nos mantienen en pie, antigravedad. Entonces, nuevamente, núcleos reticulares pontinos, o sea, que están ubicados en el puente del tronco encefálico. Mandan señales hacia la médula por un fascículo que se llama retículo espino-pontino, que es donde terminan las motoneuronas mediales. ¿Y para qué me ayuda? Para controlar el movimiento de los músculos axiales, como los músculos de la corteza cerebral y los extensores de las extremidades. ¿Quiénes estimulan a estos núcleos reticulares? Los núcleos vestibulares, los núcleos profundos del cerebelo y los propios de esa zona. Ese era el reticular pontino, pero existe el reticular bulbar. Este manda señales inhibitorias a las motoneuronas anteriores antigravedad por las fibras retículo-espinales bulbares a la misma zona de donde acabamos de describir. Cuando yo digo señales inhibitorias es para que otra vez, nuevamente, siempre que hablemos de señales inhibitorias, es para que la información que mandó el reticular pontino sea lo suficientemente clara y no se distraiga y no se pierda por el camino. Este reticular bulbar me dice no. Y fibras aferentes desde las fibras corticoespinales, fibroespinales y de otras vías. Y el otro es el núcleo vestibular. Junto con los reticulares pontinos, ayudan al control de los músculos antigravedad. Envían las señales ya no por las vías anteriores, sino por vestíbulos espinales laterales y mediales. ¿A dónde? A las zonas anteriores de la médula, a las columnas anteriores de la médula. ¿Y para qué me sirve? Para mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio de los núcleos vestibulares. Entonces los núcleos vestibulares van de la mano con una parte del oído interno que no dijimos ese día y que alguien me preguntó, yo les dije, no, dejemos eso para después. Y es los conductos semicirculares, que son estos tres. Mire que esta es la cóclea, y esta es la que me ayudaba a oír, y ya eso lo vimos. Ahora esto es lo que me ayuda a mantener el equilibrio. Los conductos semicirculares, mire por acá una cosa que se llama el utrículo, las máculas y los otolitos, no lo olviden porque ahorita lo voy a decir. Ampollas porque esto se dilata acá. Un conducto semicircular anterior, uno posterior, y este que estamos viendo acá que es uno lateral o horizontal. En estas crestas ampulares acá, en esta zona, está la mácula, ¿cierto? Los otolitos de estas zonas. Están estos otolitos, esta mácula que están acá, unas penachos ciliares, unas células pilosas, unas fibras nerviosas, unas fibras de sostén, como si fuera el órgano de Corti, ¿se acuerda que vimos para la audición? Pero este no es un órgano para la audición, este es un órgano para el equilibrio, gracias a estos conductos semicirculares. Entonces, ¿de qué está compuesto el aparato vestibular? Es un órgano sensitivo para detectar el equilibrio. Lo tenemos allá donde, en el oído interno. Está encerrado en el laberinto óseo y membranoso. El laberinto óseo se compone de la cóclea, que nos sirve para la audición, eso ya lo vimos y no lo vamos a volver a tocar, y tres conductos semicirculares, un utrículo y un sáculo, que son los que nos determinan toda la parte del equilibrio, ¿vale? No lo pueden olvidar. Esta es la parte importante de esta última parte de la clase. La mácula del utrículo determina la orientación de la cabeza en la posición vertical. Veamos la mácula, otra vez acá. Aquí está la mácula, este es el utrículo. Y este me determina la orientación de la cabeza. La mácula del sáculo informa la orientación de la cabeza cuando está acostado. En otras palabras, las máculas del utrículo y del sáculo me dicen si estoy de pie o estoy acostado y cómo estoy.
Las máculas están cubiertas de unas piedritas chiquitas que se llaman otolitos y de unas células pilosas que hacen sinapsis ¿con quién? Con el músculo para mandar la información. Aquí están unos pelitos y aquí están las células como tales. Entonces, estos estereocilios, estos pelitos que estamos viendo acá, y cinetocilios, que hacen parte de estas zonas de acá, se doblan hacia el mismo lado o hacia el otro lado, haciendo que se abran canales de iones positivos dentro de la célula para producir la despolarización de la membrana receptora. Y si se van para el otro lado, ¿se acuerda que es lo mismo que sucede con el órgano del corte? Si se van para un lado hacen despolarización y si se van para el otro lado producen despolarización. Dependiendo de qué, del cambio de orientación de la cabeza, esos otolitos doblan los cilios para un lado o los doblan para el otro y nos ayudan a mantener el equilibrio. Eso en otras palabras. Miren aquí la ampolla, miren la cúpula, miren la cresta ampular, las células que están ahí, y hacen parte de, de esos conductos semicirculares. Hay un conducto semicircular anterior, uno posterior, uno lateral. ¿Para qué tiene que haber uno anterior? ¿Por qué tiene que haber uno posterior y uno lateral? Para que me determinen los tres planos del espacio. ¿Cierto? Largo, ancho y profundo. Poseen dilatación al extremo. Es esta dilatación que están viendo acá que se llama ampolla. Está lleno de un líquido, el mismo líquido que está lleno la cóclea. ¿Se acuerdan de la endolinfa y la perilinfa? Pues los conductos semicirculares también están llenos de ese líquido que se llama endolinfa. Entonces, desde las células pilosas mandan señales a través de los nervios vestibulares e informan al sistema nervioso central del cambio de rotación de la cabeza y velocidad en los tres planos espaciales. Pues para eso es que me sirven esos conductos semicirculares, para que se mueva el líquido que está allá, mueva los otolitos, estos muevan las células, esas células pilosas conviertan ese movimiento en una despolarización, o sea, en un estímulo nervioso o una repolarización o una hiperpolarización y mandan información al nervio vestibular y este nervio vestibular manda la información al sistema nervioso central y me dice si yo estoy moviendo la cabeza, cómo la estoy rotando y a qué velocidad y cómo estoy con respecto a los tres planos espaciales. Ya dije entonces que esas ampollas o dilataciones de esos conductos semicirculares forman unas cosas que se llaman adentro el utrículo y el sáculo, que sirven para estimular las células pilosas, produciendo cambios de posición de la cabeza para informar al encéfalo respecto a la fuerza de gravedad. ¿Cierto? Si estoy acostado, si estoy parado, me ayudan a conservar el equilibrio. Si la cabeza está en posición vertical, la mácula conserva el equilibrio durante la aceleración lineal, si estoy sufriendo una aceleración como cuando un carro arranca. Entonces, resumen, los conductos semicirculares, ¿para qué me sirven? Detectan la rotación de la cabeza con una polaridad al inicio, otra opuesta cuando deja de hacerlo. Predicen el desequilibrio con ajustes preventivos de los centros de nervio. Para eso me sirve si me voy a caer, si me estoy desequilibrando. Por eso es que yo hago algunas cosas y esa información la manda ¿quién? Los conductos semicirculares. Y eso lo complementaremos después cuando hablemos de cerebelo. Entonces, ¿cuáles otros factores me ayudan a mantener el equilibrio? Receptores de las articulaciones del cuello y me dan una información propioceptiva. Envían señales del aparato vestibular sobre el desequilibrio. Propioceptivas de las plantas de los pies. Me informan si el peso está repartido por igual o si está repartido más hacia un lado o hacia el otro. Me informa sobre el peso de los pies y está más hacia la parte anterior o posterior, ¿cierto? Entonces me da información de cómo estoy parado para el equilibrio. Otros factores que me ayudan al equilibrio es la información visual. Envía hacia centros del equilibrio ligeros movimientos lineales o rotatorios para que me digan si estoy o no estoy bien. Muy bien, entonces este nervio o hacia dónde manda la información es ese nervio vestibular que sale ahí de los conductos semicirculares. Entonces tiene que mandar la información al sistema nervioso. ¿A dónde la manda? A nervios vestibulares o reticulares, ¿de dónde? Del tronco encefálico, del núcleo del fastigio que hace parte, el núcleo del fastigio es este que están viendo acá. Lo vamos a ver después que el núcleo del fastigio hace parte del cerebelo.
la úvula y el núcleo flóculo nodular que también hace parte del cerebro. Todo eso hace parte del cerebro. Entonces, en otras palabras, van de la mano el nervio vestibular con el cerebelo. En otras palabras, entonces, nuestro oído interno, gracias a los conductos semicirculares y junto con el cerebelo, son los que nos ayudan a mantener el equilibrio. ¿Cuál es la vía para reflejos del equilibrio? Pues el núcleo vestibular informa, excita el aparato vestibular, salen los núcleos vestibulares y se unen con el cerebelo, mandan señales a los núcleos reticulares, descienden por el fascículo vestíbulo y retículo espinal hacia donde hacia la médula y hace que regulen la contracción o relajación de los músculos antigravedad, o sea, los músculos de la columna y de las extremidades. Fíjense lo interesante esta parte. Entonces miren la información. La mandamos desde el oído interno, cerebelo, tronco encefálico, médula espinal y músculos. Decimos que los lóbulos no flocculonodulares, que son del cerebelo, reciben señales de equilibrio dinámico desde los conductos semicirculares. O sea, hay una comunicación directa entre el oído interno y el cerebelo. Ya después hablaremos del cerebelo para completar la información. Muy bien. ¿Preguntas? Seguramente, pues ya cuando hablemos del cerebelo para hablar de equilibrio ya vamos a completar mucho de la información que vimos hoy, ¿vale?